Ya, voy a empezar a grabar la clase. Entonces, como les comenté ayer, ahí alguien me está saludando, a ver, buenas tardes, profe. Hola, hola, Diego. Como les comenté ayer, les voy a mostrar la pauta del próximo trabajo que vamos a desarrollar. Espero que se vea. ¿Ya? Esta es la pauta del trabajo de disertación de la historia de la psicología. En donde ustedes con las mismas personas del grupo que hicieron el trabajo de las entrevistas van a desarrollar un PowerPoint de una temática que yo les voy a asignar. Entonces yo voy a enviar, voy a subir al aula virtual el texto y la planilla con los grupos, el tema y la fecha de presentación de esa temática, ¿ya? Para que ustedes se puedan ir preparando y puedan ir armando su disertación. Acá tenemos, espérenme que tengo hartas cosas abiertas acá. Ahí sí. Ahí tenemos cómo se describe el trabajo, ¿ya? La idea es que ustedes puedan tener una disertación y hacer una presentación bien ejecutiva, incluyendo el nombre del tema que nosotros les vamos a asignar, la fuente utilizada, ya habla de ahí del formato APA, cuáles van a ser los medios de donde ustedes van a sacar la información, que en este caso es el texto de la Universidad de Concepción, y si es que ustedes quieren buscar información en la web, también pueden hacerlo, pero deben poner ahí la cita del medio electrónico o de la fuente donde ustedes están sacando una determinada información, ¿ya? Tienen que poner el nombre de los o las participantes del grupo, eso todo en la tapa, una tabla de contenido de los temas a tratar y un orden. ¿Pero por qué estamos pidiendo todo eso? Porque la idea es que ustedes vayan de ahora en adelante acostumbrándose a organizar bien la información de la presentación de los trabajos, ¿ya? Siempre tiene que ir la tapa con el logo de la escuela, con el logo de la universidad, en un formato ejecutivo. Ejecutivo puede ser dinámico e interactivo, pero que no se vea sobrecargado, ¿ya? Aparte de eso, la idea es que siempre estén mencionados los integrantes, los participantes del grupo y por supuesto de qué sección son, sección 1, 2, 3, Viña del Mar, o si es que en el caso de los chiquillos de Santiago, lo mismo. Súper importante es que van a tener una extensión máxima de 15 diapositivas, contando la de la etapa, ¿ya? Entonces tienen que focalizar bastante la información. Y la presentación, cuando estén disertando, no puede ser lectura de la diapositiva. Pues. La idea es que se note, yo me dé cuenta de que ustedes se saben la materia que están disertando, ¿ya? Y para eso, en psicología, siempre hay que leer, estudiar y tratar de comprender la información. No basta con que ustedes como grupo se distribuyan la información, es decir, ya tú vas a disertar de tal punto, yo del otro y tú del otro, porque en el fondo cada grupo debiese tener, cada integrante, conocimiento pleno de la información que van a entregar. Eso porque más de algunos ya pasaron otro trabajo, se bloquea, se le olvida, se enreda, entonces ahí es necesario que alguno de sus compañeros salga al paso a poder prestarle apoyo. Cuando uno está en una reunión o en la presentación de un proyecto a un ejecutivo o a un cliente, y son, por ejemplo, varias personas las que trabajan o las que están presentando el proyecto, uno no hace esto de dividirse, tú hablas de esto, yo hablo de lo otro. Todas las personas del equipo que está presentando su proyecto deben dominar toda la información, porque a veces pasa que uno se atora, el otro tose, a uno le pasa una emergencia, alguna persona no llega a la reunión, entonces en base a eso todos deben saber de todo, ¿ya? Yo he estado en reuniones en donde de repente uno de mis colegas puede haberse puesto nervioso. Entonces ahí uno de nosotros aparece, ¿verdad? Y sigue con la información o entregando la temática que en este caso es atingente al proyecto que se está presentando. Entonces nos gustaría a nosotros que ustedes hiciesen lo mismo, ¿ya?
Lo otro es que tiene que haber una redacción y una ortografía bastante buena en el trabajo. Fíjense bien, porque de repente vienen mal hilvanadas las frases, vienen mal puestos los puntos de puntuación, o sea, todo lo que es como puntuación a veces viene mal puesta, a veces las palabras no vienen corregidas, de repente cuando ustedes hacen los análisis personales o las conclusiones, escriben tal cual como hablan, y uno no puede escribir como habla. Uno debe escribir de una manera mucho más protocolar, mucho más organizada, mucho más ordenada, con los signos de puntuación donde correspondan, porque de esa manera se logra entender y se logra comprender la información que me están entregando. De lo contrario, yo puedo poner la coma donde yo quiero, el punto donde yo quiero, y puede generarse una interpretación diferente, ¿ya? La idea es que ustedes vayan también haciendo como algunas acotaciones o insertar algunos ejemplos de lo que, como esa temática se va viviendo en la actualidad en el mundo organizacional, y por supuesto algunas conclusiones grupales. Ya van a ver a qué me refiero. Y bueno, la típica que uno espera y que ustedes vean cuáles son estos aportes de esta información para ustedes como futuros ingenieros en negocios internacionales. La duración máxima de la presentación va a ser de 15 minutos y la duración mínima de 10 minutos, ¿ya? Obviamente tienen prácticamente 3 minutos por participante del grupo, por lo que son, en muchos grupos son 5 los integrantes, ¿ya? El correo que deben utilizar para enviar su trabajo es el csapatamo, el carolina.zapatamo@v.cl, ¿ya? Fijarse bien, carolina.zapatamo. ¿Por qué? Porque en la universidad hay otra Carolina Zapata, que no es docente, es del área administrativa y a la cual le han llegado un sinfín de trabajos que debiesen haber ido dirigidos a mí. Por eso está en la otra pauta también el correo electrónico mío, carolina.zapatamo. El otro es carolina.zapata. ¿Ya? Y a ese no. Nosotros vamos a estar atentos en la evaluación, volviendo ahora al tema de la presentación, en que ustedes ojalá mantengan un ritmo adecuado del discurso, de la temática, un tono de voz bastante amable. Ustedes pueden también hacer preguntas a las personas, interactuar, pese a que estamos en un sistema online. Nos pueden también hacer preguntas a los que estamos escuchando su presentación. Pueden hacer una pregunta abierta para ver. Uy, perdón, me dio sueño, es la hora. Para hacer una pregunta abierta a todo el grupo para ver qué tanto conocemos, por ejemplo, la teoría gestáltica, qué tanto conocemos la teoría psicoanalítica, y también ustedes pueden ir interactuando con nosotros dependiendo como de la unidad que están conversando, que están hablando. Las temáticas que tiene este texto de la Universidad de Concepción, que ya les dije que se los voy a compartir a través del aula virtual con la programación en donde va a ir el grupo con todos los integrantes, la temática que se les va a asignar y la fecha de presentación, pero las temáticas que contiene ese texto son estas: desarrollo histórico de la psicología social y las relaciones de esta psicología social con otras disciplinas, el campo de estudio y aplicación de la psicología social, el rol de las teorías en la psicología social, la perspectiva psicoanalítica, perspectiva conductual, perspectiva gestáltica, la teoría del campo, perspectiva de rol, la percepción social y las actitudes, ¿ya? Entonces, estos van a ser los 10 temas que yo voy a distribuir entre los grupos, ¿ya? Ahí está el texto. Eso yo se los voy a enviar, que en el fondo vamos a usar solamente el texto de la Universidad de Concepción, ¿ya? Acá está la rúbrica. Digo, asistencia a asesorías, la idea es que ustedes, cuando yo estoy en clases, porque cuando estuviésemos en modalidad presencial, habría una sesión o una jornada en donde cada grupo pediría una hora
y me harían las consultas respectivas, pero como estamos en modalidad online y a veces es difícil poder organizarse con los tiempos, vamos a hacer las asesorías mientras dura la misma clase. Voy a ver y a revisar bien la calendarización para ver si podemos dejar una clase sin hacer clases y que se conecten los que tengan dudas, ¿ya? Pero eso todavía está ahí como en veremos. Yo estaría conectada a toda la clase y ustedes irían ingresando en la medida que tienen dudas, de lo contrario no. Respecto al horario de entrega del trabajo, eso siempre vinculado al tema de del día y del horario que se da para que lo hagan. Aspectos formales, redacción, que sea impecable, que se pueda entender el mensaje, lo que están escribiendo. De repente quieren escribir bonito, pero como los signos de puntuación los ubican en cualquier parte, no se comprende bien la idea. Entonces ustedes tienen que presentar la información de manera ordenada, organizada y por supuesto corregida el texto. Tienen que hacer la corrección, no que vaya alineado a la izquierda o a la derecha o centrado, sino que esté, perdón, el texto corregido y que el diseño del PowerPoint sea ejecutivo y lo más amigable para el lector. ¿Ya? Ahí después salen como ya del cuerpo del trabajo en cuanto al contenido en sí. Lo que se pretende es que ustedes identifiquen claramente las ideas principales de la temática, redacta claramente dichas ideas en el trabajo escrito, que es el PowerPoint, menciona las respectivas fuentes de donde obtuvo la información, que en este caso va a ser la información de ahí del texto de la Universidad de Concepción, pero si ustedes quieren citar algún aspecto tal cual como se menciona en ese documento, tienen que citar a la cita que sale ahí en el texto, ¿ya? Y entregar ejemplos que permitan comprender la información, eso ya a modo de análisis. Después las conclusiones, realiza las conclusiones del trabajo, integrando la temática expuesta, relaciona la temática con los procesos por los que pasa una organización, mencionan el aporte del trabajo realizado para su futuro profesional y incorporan ejemplos en ambos casos. Esta pauta en todo caso yo no la voy a llegar y enviar así al tiro, la voy a volver a revisar, voy a volver a ver si hay algunos aspectos que es mejor eliminarlos, como que no aplican en este momento, porque por ejemplo ahí dice presentación en aula, entonces no tenemos el aula real, tenemos solamente el aula virtual, pero cuando uno está en el aula virtual, también tiene una presentación personal impecable porque se prende la cámara, la idea es que ustedes tengan un lenguaje adecuado a la presentación, que participen todos, que todos se sepan la materia para que así, en caso de cualquier chascarro o cualquier impas, otro de sus compañeros pueda salir al paso y apoyar. Muchas veces uno siempre pide un formato ejecutivo, pero aún así puede ser un formato original en la forma de plantear el tema. Yo me acuerdo que una vez unos chiquillos partieron hablando de la teoría gestáltica haciendo como un juego, justamente en la teoría gestáltica. Otros hablaron de la psicología psicoanalítica mostrando unas imágenes para ver qué era lo que veíamos y lo que no veíamos y así como poder vincular esa percepción de las imágenes a los elementos inconscientes de los sujetos. Entonces, ustedes pueden buscar una manera chora y entretenida de hacer su presentación, por supuesto manteniendo siempre como el tema del lenguaje y la formalidad, ¿ya? Eso a lo mejor cuesta un poco como comprenderlo en la etapa en la cual ustedes se encuentran, pero ya después de adultos, para las presentaciones, nos vamos poniendo un poco más creativos cuando sobre todo se trata de presentar un proyecto. Hay transiciones que son entretenidas, hay videos que se insertan, información que es clave y que de repente uno la presenta de manera más dinámica, o interactúa ahí con la audiencia planteándoles una pregunta, esperando su respuesta y en base a las respuestas uno después va haciendo la presentación. Y como la rúbrica tiene un puntaje que va de 0 a 6, el puntaje máximo, que serían 36 puntos, tiene el 7. ¿Ya? Pero como dije, que hice presentación en aula, tengo que adecuarlo a la presentación en aula virtual. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, se presentan con claridad sin leer desde papel o dispositivo celular, porque algunos estaban con celular ahí en la sala, pero eso podría aplicar a no leer la diapositiva porque se nota cuando están leyendo la diapositiva. Y es importante evitar
hacer eso, ¿ya? Así que este es el trabajo que, como digo, se lo quería presentar, pero lo voy a editar. Este es el texto de la Universidad de Concepción, donde ustedes van a buscar el apartado que corresponda a la temática que se les asigne. Igual importante sería leer la unidad completa, ¿ya? Este es un texto que habla de las distintas teorías en el ámbito de la psicología social, la aplicación, lo que pasa hoy en día en la actualidad con las empresas, ¿ya? Así que esos yo también se los voy a enviar. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda o comentario al respecto. ¿No? No, profe, por ahora no. Entonces, como vamos a ir avanzando igual en las materias para no quedarnos atrasados, hemos hablado, ¿verdad?, de las generaciones, del sentido del trabajo. Yo les hablé un poquito del recorrido histórico de la psicología y de la psicología social hasta las fechas más actuales. Pero hay siempre aspectos que son importantes tenerlos presentes desde el ámbito de ustedes, por supuesto, de cómo nos movemos los seres humanos en los grupos, ¿ya? En los grupos sociales, en los grupos humanos, en los grupos de pares. Entonces, el aprendizaje social es algo que es clave en el proceso de desarrollo de una persona. Y aquí aparecen bastantes teóricos que han hecho investigación y que han, por supuesto, estudiado el tema. Porque la psicología es un mundo tremendamente profundo en la vida de los sujetos, y las personas van aprendiendo de su medio más inmediato distintos tipos de conductas, de sentimientos, de formas de pensar, mediadas por esta influencia que el entorno tiene en las personas. Y esto aplica para cuando los seres humanos somos pequeños, estamos en el jardín, después estamos en el colegio, el grupo de pares, el grupo de amigos es tremendamente influyente en nuestra vida, y después lo va a hacer cuando estemos más grandecitos en la educación media, en la misma universidad, o incluso cuando entremos después a trabajar, ¿ya? Entonces, hay un teórico del mundo del aprendizaje social que es Albert Bandura, y que se propone que el aprendizaje social se basa como en 4 etapas, ¿ya? O sea, perdón, Cornell y Montgomery, después viene Bandura. Hay un contacto cercano de los sujetos con otros, en donde ese contacto cercano, en la medida que yo voy escuchando lo que las personas dicen, voy observando cómo las personas se comportan, voy viendo cómo reaccionan emocionalmente, yo voy aprendiendo. En particular, si el resultado de esas acciones, de esas personas, es positivo, ¿ya? Los seres humanos también imitamos a los superiores, ¿ya? Sobre todo cuando vemos figuras exitosas. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás, en las fábricas habían supervisores o jefaturas que eran bien perros para tratar a la gente, pues. Gritones, ninguneadores, algunos incluso descalificadores en el trato humano. Pero como tenían harto conocimiento técnico, eran respetados y validados por sus conocimientos. Entonces, la gente los observaba. Y no faltaba el gallo que de repente era ascendido a también supervisor o a jefatura y decía, es que yo voy a ser como el Pérez. Ay, ¿por qué vas a ser como el Pérez? Sí, pues porque mira, el Pérez es gritón, es estricto, no trata bien a la gente, pero los gerentes lo quieren, el gallo ha sido exitoso, ha hecho una carrera dentro de la organización, entonces yo lo voy a imitar, ¿ya? Ahora estamos claros que en la actualidad imitar a un superior que tiene un comportamiento inadecuado con el recurso humano sería aberrante, ¿ya? Pero muchas veces las personas imitamos el comportamiento de los superiores. Sobre todo los niños imitan el comportamiento de los padres. A veces los niños imitan el comportamiento de los profesores o imitan el comportamiento de los abuelitos, ¿ya? Ahora, aparte de ese contacto cercano y de esa imitación de las personas que están en una posición superior,
hay una comprensión de los conceptos, ¿ya? Comprender lo que significa un determinado comportamiento, comprenderlo a nivel intelectual, ¿ya? Muchas veces la gente entiende a nivel intelectual, pero después su reacción es completamente diferente. Y su reacción es completamente diferente porque a nivel de observación de otras personas está viendo los resultados. Voy a dar un ejemplo más concreto. Yo sé que es malo fumar, lo comprendo, es malo fumar. Mi papá fuma. Mi papá me dice que yo no fume porque es malo fumar, pero yo voy a imitar el comportamiento de mi papá y voy a fumar, porque lo que más buscamos es ser consecuente, ¿ya? O sea, imitamos de manera positiva y cuando alguien tiene mucha fuerza o influencia en nosotros es cuando es consecuente con su comportamiento, ¿ya? Entonces, nosotros vamos de alguna manera internalizando los comportamientos de la persona a la cual vamos a seguir. Y esos comportamientos pueden ser positivos o negativos, va a depender en qué contexto y en qué medio nosotros nos vamos a desenvolver. Ejemplo, yo estuve hace tiempo atrás en México, hoy digo hace tiempo, pero a lo mejor unos 2 o 3 años atrás, en un congreso. Y en Ciudad de México, bueno, en toda la periferia en realidad de Ciudad de México, el Distrito Federal, es súper fuerte el tema del narcotráfico. Y los narcos tienen códigos de comunicación súper heavy porque los mensajes te los mandan, no sé, con muertos. Me acuerdo que habían decapitaciones, entonces escribían en el piso el mensaje que te querían mandar, pero con el cuerpo cercenado de una persona, así como a lo más Jack el Destripador, escribían la frase ahí en el piso con partes humanas. Era como es bien violento el tema allá en Ciudad de México, vinculado al tema del narcotráfico. Y los chiquillos, jovencitos que crecían en estos barrios en donde el narcotráfico es tan fuerte y hay un narcotraficante que es como el cabecilla de la comunidad, claro, se transforma en el líder, en la fuente de inspiración. Entonces tú le preguntabas a los cabros chicos que qué querían ser cuando grandes y ellos te respondían que querían ser narcos, ¿ya? Claro, porque el narco líder tenía la casa más grande, las camionetas más grandes, las minas más encachadas. Entonces, el modelo a seguir en ese segmento social era la imagen del narco, ¿ya? Ahora, lamentablemente, los chiquillos que justamente sucumbían ante el reclutamiento de los narcos más viejos, no traspasaban la barrera de los 18 años. O sea, muchos chiquillos antes de los 18 años ya han fallecido, ya han muerto por balacera, por ajustes de cuenta entre bandas de narcotraficantes o bien porque ellos mismos no solamente se han dedicado a traficar, sino que también han empezado a consumir, ¿ya? Bueno, ahí tengo harto que contar, pero nos vamos a enfocar en el tema como del aprendizaje social. El punto es que entonces las personas van a aprender aspectos positivos o negativos del líder o del modelo de reproducción de comportamientos dependiendo del contexto. Entonces aquí aparecen distintos teóricos que han estudiado respecto del aprendizaje social y vamos a ver que en el fondo lo que postula uno es complementario a lo que va postulando el otro, ¿ya? Entonces Julian Rotter, que es el primero, que es de los más renombrados, habla de que hay una relación del individuo con el ambiente, ¿ya? Entonces el individuo su comportamiento va a ser una reacción al ambiente en el cual se está desenvolviendo. El ambiente va a definir parte de su comportamiento, ¿ya? Y obviamente hay una expectativa que tiene que ver con el valor del reforzamiento. Cuando yo hago cosas positivas, ¿qué hace el medio? Bien, 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 Juanito, sí, felicitaciones, dedito para arriba, una estrellita, un dulce. Entonces, el sujeto, en este caso el niño, por ejemplo, está esperando ese reforzamiento positivo acorde al tipo de comportamiento que él tiene. Si el comportamiento es negativo, el niño sabe que va a venir una sanción. Por ejemplo, no, eso no se hace, te voy a castigar, eso está súper mal. Hay como un enjuiciamiento de su comportamiento y el niño va a tender a modificar el comportamiento.
Ahora, lo complejo de esto es cuando el niño hace algo inadecuado y nadie le dice nada, ¿ya? Porque probablemente el niño va a tener un aprendizaje social en donde puede mandarse la embarra más grande y como no hay sanción, ni hay reforzamiento positivo ni negativo, el niño lo hace nomás, ¿ya? Frente a estos postulados de Julian Rotter de las investigaciones, acuérdense que ya hablamos ayer que las investigaciones en esta época duraban hartos años, se hacían hartas observaciones en distintos tipos de grupos y eso después va dando ciertos tipos de resultados. Entonces, después de Julian Rotter aparece Albert Ellis con el modelo racional emotivo, donde lo racional tiene que ver con la capacidad de razonar respecto de algunos temas, ¿ya? Y lo emotivo es la reacción. Entonces, yo razono frente a una situación y tengo una reacción emocional, ¿ya? Entonces aparece la teoría del ABCD, que es el manejo del pensamiento con la emoción. Yo pienso negativo, reacciono negativo. Pienso positivo, ahí parece la canción de Giovanotti, pienso positivo, reacciono positivo, pero también en una interacción con el medio, ¿ya? ¿Por qué en una interacción con el medio? Porque yo también estoy aprendiendo desde lo que voy observando. Entonces, si yo veo que mi papá siempre habla puras payasadas negativas y reacciona negativo, inconscientemente yo voy a razonar de manera negativa y también voy a manifestarme o voy a expresar a través de mi comportamiento mi malestar, por ejemplo, de manera negativa, ¿ya? Ya vamos a ver más en profundidad estas teorías. Después aparece Albert Bandura planteando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje cognitivo-conductual. Y aquí ya hablamos como del modelamiento de la conducta. Y ahí toman fuerza los modelos a seguir, en la ejemplaridad. Entonces, el sujeto, nosotros, los seres humanos, estamos observando. Y en base a lo que observamos, nosotros vamos a tener una capacidad de reaccionar, ¿ya? Y vamos a tender a imitar el comportamiento de los otros. Por eso se dice aprendizaje observacional. Yo observo que a la Juliana, cuando toma los dulces de Pepito, la retan. Yo observo que a la Juliana, cada vez que le dan los chiricuacos y le tira el pelo a la Maca, la retan. Yo observo que a la Juliana, cuando le dan los monos también, tira las cosas y la retan. Por ende, si yo soy astuto, no voy a imitar el comportamiento de Juliana. ¿Por qué? Porque Juliana, en el fondo, está siempre siendo sancionada. ¿Ya? No lo voy a querer imitar. Versus, si yo veo que Juliana es felicitada porque se saca buenas notas, Juliana es felicitada porque ayuda a sus compañeros, y Juliana es felicitada porque llega a la hora siempre a clases o tiene sus cuadernos ordenados. Inconscientemente yo voy a observar ese comportamiento y si yo quiero tener ese tipo de reconocimiento, voy a tender a imitar los comportamientos positivos de Juliana, ¿ya? Ahora, claro, siempre vamos a correr el riesgo de que a lo mejor yo no le caigo muy bien a la profesora, entonces Juliana haga lo que haga, se lo van a reconocer, y a mí haga lo que haga, no me lo van a reconocer, aunque me comporte igual que Juliana, pero eso ya es una variable que no tiene que ver con el sujeto, sino que tiene que ver con el ambiente, con lo barrera o no barrera que puede ser, en este caso, el ejemplo que estoy dando, el profesor o profesora. Y después de Albert Bandura aparece Walter Mitchell, que plantea el enfoque interaccionista, en donde hay diferentes variables que determinan las conductas de las personas. Entonces, hay una variable que tiene que ver con el ambiente, hay una variable que tiene que ver con mi capacidad de percibir el ambiente, hay otras variables que tienen que ver con mi estructura de personalidad, con mis motivaciones, con mis emociones, mis frustraciones. Y ahí aparece el aprendizaje. ¿Ya? Yo observo, reacciono, evalúo, analizo. Muchas veces el comportamiento de una persona en un contexto tiene cierto impacto, pero a lo mejor el comportamiento que yo voy a imitar de esa persona en otro contexto no va a tener el mismo impacto. ¿Ya? Entonces acá tenemos a Julian Rotter, que él se desarrolla por ahí por los años 1954. Y sugiere que el aprendizaje social está basado en la interacción, es decir, en la relación de las personas con su medio ambiente.
y toman muchas fuerzas las expectativas y el valor del reforzamiento. La expectativa es lo que el sujeto espera recibir por el comportamiento que está desempeñando, desplegando en este caso. Si yo estoy haciendo una buena acción, espero recibir felicitaciones. Esa es mi expectativa, ¿ya? Y aparece como reforzamiento positivo para que yo siga teniendo el mismo comportamiento. Si yo tengo una expectativa, porque estoy haciendo algo positivo, por ejemplo, voy a hablar de los niños, que es más fácil a veces observarlo, pero también puede ser en los adultos observados. Yo, Carolina, le doy dulces a la Camila. Entonces me felicitan. Ahora yo le voy a dar dulces a Pepito. También me van a felicitar. Y le voy a dar dulces a la Macarena y también me van a felicitar. Eso ocurrió el día de hoy. Y mañana, y esto fue en el colegio, y mañana yo voy a un cumpleaños en donde no están mis compañeros y no está ni mi profesora. Hay otros niños y hay otros adultos. Y yo también comparto mis dulces con algunos niños, pero nadie me refuerza. Nadie me dice que está bien lo que estoy haciendo. Yo tengo la expectativa de que mi comportamiento sea reconocido, no obstante, como no hay reforzamiento, yo podría en algún minuto decir, ¿para qué voy a darle los dulces a mis amigos del cumpleaños si a nadie le importa? Nadie se da cuenta. ¿Ya? Entonces, el resultado de la conducta tiene un impacto en la motivación de las personas para realizar esa conducta específica. En la medida que hay mayor reforzamiento, mayor motivación, por ende, la conducta se repite. A menor reforzamiento, menor motivación, menor expresión de la conducta. Y obviamente que las personas siempre van a desear evitar las consecuencias negativas. Es decir, si yo veo que a la Juliana la retan porque le tiró el pelo a la Maca, yo no voy a hacer lo mismo porque ¿qué es lo que yo quiero evitar? Que a mí me reten. ¿Ya? Y al revés, si yo veo que a Juliana la felicitan cada vez que le da un dulce a la Maca, yo, como quiero lograr eso, el aspecto positivo, la estimulación positiva, voy a también darle un dulce a la Maca para poder tener ese reconocimiento. Ahora, la conducta de las personas siempre va a estar influenciada por factores o estímulos del entorno, y no únicamente por los psicológicos del sujeto, sino que por eso es importante el tema del reforzamiento, ¿ya? Yo puedo decir internamente, ay, sí, a mí me encanta darle mis dulces a Juliana porque me siento súper altruista, me encanta, me encanta, me encanta, pero si nadie se da cuenta de que yo soy buena persona, y estos son elementos que son inconscientes, pues no son cosas que sean conscientes, porque si fuesen conscientes, todos las haríamos y las haríamos, nos daría lo mismo si alguien nos felicita o no, pero la felicitación o la expectativa de la felicitación es un elemento inconsciente. Ahora, si el valor del reforzamiento es alto, se genera una expectativa que conduce al individuo a adquirir ese comportamiento. Es decir, como yo estoy esperando que siempre me reconozcan y me feliciten y siempre lo hacen, en algún minuto voy a internalizar ese comportamiento y lo voy a hacer siempre. ¿Ya? Lamentablemente el ser humano no siempre imita y aprende comportamientos positivos. A veces también aprende cosas negativas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque obviamente, como se acuerdan que cuando hablábamos del tema de sentirnos integrados, queridos, aceptados, cuando vamos sintiéndonos rechazados, que también es una realidad, muchas personas no viven en el polo de sentirse siempre aceptados o de ser siempre aceptados. Hay muchas personas que son rechazadas y hay niñitos que son rechazados. Entonces el niño que es rechazado se porta más mal, es más pataletero, es más peleador, porque no hay reforzamiento. El niño haga lo que haga, va a convivir con el rechazo o con el reto, ¿ya? Pero al revés, ¿sí? El reforzamiento es, a ver, cuando hablamos del reforzamiento, un reforzamiento alto también puede ser negativo, siempre me retan. Entonces, como siempre me retan, total, ¿para qué me van a retar igual? ¿Me explico? Ahora, todos los seres humanos tenemos necesidades. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿cierto? Necesidades de afecto, las necesidades básicas de abrigo, de pertenencia, de educación, de amor, de afiliación y todas esas cosas. Pero también tenemos la necesidad de ser reconocidos,
de dominar las situaciones, es decir, de que la gente haga lo que nosotros estamos planteando, sugiriendo, de independencia, de tener esta capacidad de poder decidir por mí y hacer lo que yo quiera. Necesitamos también la protección y la dependencia afectiva, por eso nos unimos a grupos humanos, por eso nos enamoramos, por eso también pertenecemos a un grupo familiar, porque necesitamos afecto y necesitamos amor, ¿ya? Incluso la comodidad física es una necesidad y la gente por eso trabaja por ello. Por ejemplo, cuando alguien ve, a ver, estoy elaborando el ejemplo en mi mente. Si yo he vivido siempre de manera cómoda, pero he visto que alguien, por ejemplo, mis papás, trabajan un montón, siempre compran cosas buenas para mi casa, siempre hacen una inversión de ese tipo de camas buenas, de sillones bonitos y ese tipo de cosas, yo tengo esa necesidad de comodidad resuelta. Por ende, después yo voy a querer también comprar ese tipo de cosas o de mobiliario para mi casa, porque yo también quiero tener mi propia comodidad física con mis muebles, con mi espacio, y también darle comodidad física a mi familia, por ejemplo. No obstante, cuando yo vengo de un medio familiar en donde nunca nadie se preocupó si la casa era bonita o no, y no hay esa preocupación por la comodidad física, a mí también me va a importar un cuesco o un comino si es que la casa está bonita o no, porque en realidad no internalicé ese concepto y ese comportamiento de que alguien cuidara de la casa y de nuestra comodidad o de nuestro bienestar, ¿ya? Después, unos años más adelante, pero poquitos, o en paralelo a veces, porque a veces los teóricos están trabajando en paralelos cada uno en su propio postulado, y después uno cuando ya los mira con hartos años de distancia dice, oye, en realidad lo que postulaba este teórico con este otro y este otro era similar, difieren en ciertos puntos o son elementos complementarios. Uno estudió una cosa, el otro puso el foco en otro punto y un tercero puso el énfasis en otro aspecto. Entonces, cuando yo integro todas esas teorías, doy con un resultado mucho más enriquecedor, porque digo, bueno, los tres tenían razón, voy a aplicar de las tres teorías algunos aspectos claves, por ejemplo, en una terapia, ¿ya? Albert Ellis habla del modelo racional emotivo, ¿ya? Él dice que las variables cognitivas, la forma en que nosotros interpretamos el mundo, la interpretación tiene que ver con la percepción, con la atención, con la concentración, con todo lo que mentalmente nos predispone a aprender, ¿ya? A adquirir el conocimiento desde el mundo, y el manejo correcto del pensamiento, es decir, a ver, es que esto es como medio complicado explicarlo a personas que no sean psicólogos. Yo tengo una buena capacidad de atención, de concentración, de percepción, pero cuando alguien me ataca, por ejemplo, distorsiono la realidad. Y al tiro digo, esa persona es mala, esa persona no se me puede decir nada, esa persona me tiene envidia. Entonces ahí yo no estoy teniendo un buen manejo de mi pensamiento, porque a lo mejor esa persona está dándome su opinión y me está haciendo una crítica constructiva para que yo mejore algo, pero yo lo estoy interpretando de mala manera, ¿ya? Entonces, él dice que el aprendizaje social también tiene que ver con que el sujeto tenga la capacidad de interpretar de manera positiva y de manera adecuada la información que llega del ambiente, ¿ya? O sea, interpretar los hechos de una manera adecuada. Y la autoverbalización tiene que ver con cómo yo me explico a mí mismo los eventos que están ocurriendo, ¿ya? Las personas siempre hablamos con nosotros mismos y eso es inconsciente. En algún minuto, en algún punto del día o de la semana, uno se pilla hablándose a sí mismo. Entonces, ahí aparecen estas cosas como, no, es que me tienen mala, no, es que me tienen envidia, o no, es que yo soy tonto, pucha que yo soy penca. Entonces, esas autoverbalizaciones también van definiendo parte de lo que yo voy a después tener como comportamiento. A diferencia si yo me digo, no, si en realidad yo soy bacán, si yo lo hago súper bien. Mira, me equivoqué, pero la voy a tratar de arreglar porque puedo arreglarla. ¿Me explico la diferencia en la forma de pensar? Entonces,
si bien yo estoy interactuando con el entorno, también hay un elemento que tiene que ver con mi estructura de pensamiento y cómo mi estructura de pensamiento interpreta y adquiere la información del medio para procesarla y para poder integrarla o no integrarla. ¿Ya? Él habla de esta teoría del ABCD, en donde A es la condición activadora, un hecho puntual que llega a mi mente. B es el sistema de creencias de las personas, aquello en lo que la persona cree, aquellos paradigmas que el sujeto tiene. C son las consecuencias, es decir, si yo, a ver, el niño me pega, otro compañero me pega, pero yo sé que yo le pegue de vuelta es malo, ¿ya? Entonces, las consecuencias, si yo le llego a pegar de vuelta, van a ser desastrosas, porque en el fondo me van a castigar, me van a retar, ¿ya? Entonces, D es el proceso terapéutico de refutar el sistema de creencias, es decir, pucha, ¿y estará bien que yo deje que me pegue? A lo mejor, aunque me reten, vale la pena que yo le pegue ahora, porque él me pegó, pues no me ha pegado hoy día, me pegó toda la tarde en el cumpleaños, ¿ya? Entonces, también en parte del proceso del aprendizaje social es la capacidad intelectual que tiene la persona para poder analizar las variables que está llegándole del medio ambiente. Uy. Algo le pasó a mi pantalla, espérenme un ratito. Ahí abajo dice, la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones que le damos a esas situaciones. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, sentimos miedo o sentimos angustia por algún evento que nosotros podamos haber gatillado, eso va a tener que ver con nuestro sistema de creencia. Nosotros estamos interpretando que lo que hicimos está mal, ¿ya? Porque hemos visto que en otro momento eso ha sido sancionado y, por supuesto, es evaluado de manera negativa. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? ¿Dedo para arriba de que no hay consulta, duda, comentario? Ok, entonces, porque la teoría que viene después es un poco más extensa y más larga. Entonces, esas otras teorías las vamos a ver la próxima sesión. ¿Ok? ¿Ok o no ok? Un dedo para arriba. Ahí ya, la Stephanie, ahí sí. Aparte que se me había puesto media loca la pantalla como es touch, se ampliaba y se achicaba. Bueno, ¿por qué estamos viendo este tema del aprendizaje social? Porque después en algún minuto vamos a empezar a hablar de cómo la gente se comporta en las organizaciones, cómo es el proceso en sí, cómo ustedes van aprendiendo y la idea es que ustedes vayan, en la medida que yo voy explicando las teorías del aprendizaje social, vayan identificando pues, cómo han aprendido ustedes, cómo es su papá, cómo es su mamá, cómo es su medio en el cual ustedes interactúan, frente a qué cosas a ustedes los felicitaban, frente a qué cosas a ustedes los sancionaban, cuáles son las creencias facilitadoras o cuáles son las creencias limitantes que ustedes tienen, por ejemplo, adquiridas de su medio familiar, porque esto es un proceso, o sea, si bien este curso no es de desarrollo personal, pero sí las temáticas que vamos conversando a uno le permiten ir reflexionando. Lo mismo que hicimos con el tema del mundo del trabajo, integrando las generaciones con el sentido del trabajo. ¿Ok? Así que voy a dejar de grabar.